Paciente masculino de 58 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión de larga evolución. Acude porque desde hace un año presentó dolor en extremidades inferiores al caminar distancias moderadas. El dolor es tan intenso que debe detenerse y luego de un rato puede continuar la exploración, y luego de un rato puede continuar a la exploración física, pulsos disminuidos en extremidades inferiores. ¿Quién dice A? Osteoartritis. ¿Quién dice B? Enfermedad venosa periférica. ¿Quién dice C? Enfermedad arterial periférica. ¿O quién dice D? Enfermedad neurogénica. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? Muy bien, entonces estamos frente a un paciente con enfermedad arterial periférica, efectivamente, respuesta correcta es C. ¿Cuáles fueron los datos pivote? Te están poniendo un paciente añoso, con diabetes, muy bien, con diabetes, con hipertensión, muy bien, con claudicación intermitente, es decir, el paciente tiene que, cuando camina, tiene que parar el paciente porque le duele el pie. Entonces, cuando tienes un paciente añoso con factores de riesgo cardiovascular que tiene que parar porque tiene un dolor en las extremidades inferiores, entonces, ¿sabes qué? Ese paciente tiene claudicación intermitente y te están cantando un cuadro clínico clásico de enfermedad arterial periférica. Otro dato que te dieron aquí es que el paciente tenía pulsos disminuidos. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue lo que te hizo llegar al diagnóstico. Y aquí te van a evaluar una clasificación. La clasificación, te pueden evaluar, porque lo han evaluado en años recurrentes, la clasificación de Fontaine. Entonces, siempre que estés frente a un paciente con enfermedad arterial periférica, tendrás que estratificar a tu paciente. Y entonces tenemos un paciente con Fontaine 1, 2A, 2B, el 3 y el 4. Fontaine 1 es aquel paciente que es asintomático, que realizaste el diagnóstico porque a ese paciente le mandaste un índice tobillo-brazo y el índice tobillo-brazo salió por debajo de ¿cuánto, chicos? 0.9. 0.9, muy bien. Entonces, acuérdate, un paciente con Fontaine 1 es un paciente sin síntomas, asintomático con un índice de tobillo-brazo por debajo de 0.9. Los pacientes de 2 en adelante, esos pacientes sí van a tener síntomas. 2A es un paciente que tiene una claudicación leve, es decir, el dolor se presenta cuando el paciente camina más de 200 metros. 2B es un paciente que tiene claudicación, como este paciente, pero que el dolor se presenta, es un dolor moderado, o el paciente se presenta cuando camina menos de 200 metros. Un Fontaine 3 es un paciente que tiene el dolor en reposo, y un Fontaine 4 es un paciente que tiene cambios tróficos. El paciente tiene úlceras de características arteriales, o el paciente tiene una hipotrofia muscular. Es importante la clasificación porque en función de la clasificación vas a dar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, chicos, para un Fontaine 1, es decir, un paciente asintomático? ¿Cuál es el tratamiento? De base. Control de comorbilidades. Control de comorbilidades. Tienes que controlar la diabetes. Metas de diabetes, rápido. Hemoglobina glucosilada por debajo de Número 7. 7. Bien. Una glucosa postprandial de ¿cuánto? Menos de 180. Menos de 180. Una glucosa preprandial por debajo de ¿cuánto? 80 a 130. Por debajo de 130 y arriba de 80. Muy bien, esas son las metas de diabetes. En un paciente con enfermedad arterial periférica siempre debes controlar comorbilidades. Este paciente tiene hipertensión y entonces para este paciente, ¿cuál sería la meta de presión para este paciente? Menor de 130. 130, 80. Muy bien. La meta general de hipertensión es por debajo de 140-90, pero este paciente, al tener Es diabético. diabetes tipo 2, este paciente su meta será por debajo de 130-80. A un paciente con enfermedad arterial periférica tienes que controlar las enfermedades de base. Entonces, este paciente tiene diabetes, hipertensión, contrólaselo muy bien. ¿Y qué más? Tienes que controlar el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Muy alto. Muy alto, muy bien, porque ya tiene una placa aterosclerosa. Cuando ya tienes una placa aterosclerosa clínica, como este paciente, ya sea que un paciente tenga un EBC, tiene una placa aterosclerosa. Si un paciente tiene un infarto, seguramente tiene una placa aterosclerosa. Un paciente que tiene enfermedad arterial periférica, pues ¿por qué no está caminando bien? Porque tiene una placa aterosclerosa en la circulación de miembros inferiores. Muy bien. Entonces, como ya tiene una placa aterosclerosa y se asocia a otras enfermedades cardiovasculares, ese paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, y entonces la meta de LDL para este paciente, ¿de cuánto sería, chicos? Menor de 70.
Menor de 70, ya están hechos y ya están hechas. Y puedes dar atorvastatina o rosuvastatina. Usualmente atorvastatina es lo que más se evalúa en el examen. Si te pueden elegir entre ator y rosuvastatina es mejor. Muy bien. Entonces, ese sería el tratamiento. Un paciente con enfermedad arterial periférica siempre tienes que controlar, independientemente del estadio, a todos estos pacientes tienes que controlarles el riesgo cardiovascular y controlar las comorbilidades. Después vas a modular tu tratamiento, vas a agregar otros tratamientos en función de la gravedad. Entonces decíamos, estadio 1, asintomático. Estadio 2 ya tiene síntomas. Estadio 2A y 2B son sintomáticos. A un paciente con un estadio 2A y 2B, además de los cambios en el estilo de vida que acabamos de comentar, además del control de las comorbilidades, ¿qué le vas a agregar a un paciente con un estadio 2A y 2B, que son los sintomáticos? Y los tazol. Vas a agregar silostazol, vasodilatador, que te va a permitir ¿qué? Caminar, aumentar tu distancia de caminata. Entonces va a mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Eso es lo que hace el silostazol. Si tienes un paciente que ya tiene dolor en reposo, ¿qué Fontaine es? 3. No, 3. 3. Entonces un Fontaine 3. Y si es un Fontaine 3, entonces ese paciente ya se beneficia, además del control de las enfermedades, de los cambios en el estilo de vida, se beneficia de Revascularización. Revascularización. Excelente, chicos. Ya están hechos y ya están hechas. Grado 4 es un paciente que tiene ¿qué? Úlceras. Y entonces en el ENAM te van a preguntar úlceras en el pie. Una úlcera venosa, una úlcera arterial y una úlcera de pie diabético. Y diabético. ¿Cuáles son las características de una úlcera arterial, chicos? Rápido. ¿En dónde se localizan? Prominencias óseas. Prominencias óseas. Son Zonas vitales, muy bien. Si tenemos una úlcera en un paciente con factores de riesgo cardiovascular, un paciente como este, que es un paciente añoso con múltiples factores de riesgo cardiovascular, este paciente puede tener de las tres: una úlcera diabética, una úlcera de enfermedad venosa y una úlcera de enfermedad arterial periférica, y tendrás que diferenciarlas en el ENAM. Si tienes una úlcera que está sobre bordes óseos y en regiones distales, ¿qué te están evaluando? Úlcera por arterial. Arterial, y va a ser dolorosa y va a tener una base seca usualmente. Si te dicen que tienes una úlcera que está en el maleolo medial, que es húmeda y que se asocia a telangiectasias, algunas coloraciones parduzcas alrededor de la lesión, ¿qué te están evaluando? Venosa. Muy bien. Varicos. Una úlcera de enfermedad venosa crónica, ¿no? Muy bien. Y si te ponen una úlcera que es indolora, las arteriales y las venosas duelen bastante. Si tienes una úlcera que es indolora y que tiene un callo perilesional y está en las cabezas de los metatarsos, ¿qué te están cantando? Diabética. Muy bien, excelente. Ya están hechos y ya están hechas. Entonces, esto es lo que te van a evaluar. Este es un paciente con enfermedad arterial periférica. Tienes que tratarlo como comentamos. Y ante la sospecha clínica, ¿cuál es el primer estudio que vas a solicitar? El índice, tobillo, brazo. El diagnóstico cuando esté por debajo de ¿cuánto? 0.9.